Bueno, de manera muy general, quisiera señalar que el Comité de Acompañamiento Ciudadano que se formó, digamos, de manera muy coyuntural en un esfuerzo por echar adelante este asunto del fiscal anticorrupción, tuvimos la posibilidad de participar en el sentido de ir colocando, desde nuestro punto de vista, a partir de una serie de criterios claramente establecidos y, digamos, publicados a la opinión pública, pues aquellos perfiles que llamamos idóneos para quien tendría que estar ocupando la Fiscalía Anticorrupción. En ese sentido, el papel de este comité pues, fue estar los 3 días escuchando, digamos, a los aspirantes. Había una metodología clara que también fue pública para todo el mundo, un tiempo totalmente establecido y un orden, digamos, de preguntas. El comité de acompañamiento pues tenía en cada una de las intervenciones de cada uno de los aspirantes la posibilidad de hacer una pregunta. Algunas veces se hicieron más de una pregunta, un poco para que se esclareciera sobre todo aquellos criterios que tratábamos de identificar, ¿no? El proceso, bueno, pues fue un proceso que ustedes seguramente también acompañaron. Tuvo sus altibajos en el sentido de que a la luz pública salió este asunto de los ensayos que presentaron 2 aspirantes, de los cuales había un parecido extraordinario. Eso parece ser que se ventiló mucho más en la opinión pública, pero internamente quiero señalar que bueno, nosotros nos apegamos a nuestra metodología y que en ese sentido me parece que el esfuerzo que se hizo de al final escuchar a 23 candidatos y de seleccionar solamente a 4, iba en razón de esto, de realmente precisar, una vez que hicimos una especie de sumatoria, precisar quiénes son realmente los 4 que tienen el mejor perfil, digamos, ¿no? En ese sentido, el comité vio ahí, pues digamos, su materia, la posibilidad de alguna manera colocar, ¿verdad?, en este caso a las comisiones, pues a los mejores aspirantes, ahora sí con el deseo de que fuesen tomados en cuenta para que a su vez fueran discutidos entre las comisiones y se llegara a una valoración final, ¿no? Como ustedes saben también, es un proceso, tengo la impresión, de que carece de muchas cosas. Ha sido un proceso complejo, no necesariamente del todo bien entendido, no del todo abierto, si hay que decirlo. Al final, todos sabemos ahora que la Junta de Coordinación Política es quien al final va a decidir. Es decir, la duda que nos queda siempre es, bueno, se invita a la sociedad civil, en este caso a nosotros, hacemos el esfuerzo de estar, de escuchar, de precisar, de valorar, de calificar, digamos, en términos positivos, para que después sepamos que en las juntas, si bien, bueno, estuvieron también participando, al final tampoco ellos van a ser quienes estén decidiendo el tema, ¿no? El tema será decidido en esta Junta de Coordinación Política, lo cual habría que revisar. Nos parece que también habría que hacer una revisión exhaustiva de esta situación, y en ese sentido, pues, ustedes han acompañado este proceso, dimos a conocer esos 4 nombres, después las comisiones dijeron que bueno, que los idóneos siguen siendo los 23, ¿no? Y hacíamos la precisión de que bueno, todos los 23 cumplieron con los requisitos, digamos, en términos formales, es decir, todo el mundo presentó su documentación en tiempo y forma y todas esas situaciones, aunque el criterio de idoneidad me parece que es otra cosa, o nos parece que es otra cosa. Me parece que son aquellos que realmente están cumpliendo con el perfil a partir de la experiencia, de tener una cierta cantidad de años metidos en el tema de anticorrupción, reconociendo cómo funciona lo complejo del Sistema Nacional Anticorrupción con el Sistema Nacional de Transparencia. De esta manera, pues me parece que el papel que jugamos pues es un papel que tiene que jugar la sociedad civil ya, es decir, nosotros tenemos que aspirar a que la sociedad civil tiene que estar colocada no solamente en ese espacio, sino en otros muchos espacios de decisión. Me parece que ahora la Junta de Coordinación Política tiene un gran reto,
nosotros como comité de acompañamiento creemos que la Junta tiene que ventilar y transparentar el proceso necesariamente, hacer público lo público. Me parece que nos estamos jugando muchísimo de la credibilidad institucional, pero también mucho de la viabilidad y la sostenibilidad de este país a partir de esta designación. Me parece que no es un asunto menor, es un asunto de la mayor importancia que tiene que ser ventilado de tal manera que nos dé certeza a los ciudadanos sobre a quién vamos a designar en ese sentido. Acordamos la utilización de esta, llamémosle, herramienta, de esta guía. A partir de ella marca 7 ejes, digamos, y a su vez se van como desglosando en otros ejes. El primero es la experiencia académica y profesional. Bueno, pues es, digamos, un asunto más formal, contar con ciertos títulos, ¿no? De licenciatura, maestría, doctorados, la experiencia profesional en la materia por lo menos de 5 años, ¿verdad? Contar con una experiencia en la materia relevante, es decir, muchos de los aspirantes dieron cuenta de lo que han logrado en los últimos años. Eso nos pareció siempre un dato muy importante, interesante y valioso, y que de alguna manera sí marcaba una distinción, me parece, respecto a otros candidatos, ¿no? El segundo elemento son conocimientos específicos, es decir, todos sabemos que el fiscal anticorrupción pues, tiene que saber sobre derecho penal, procesal, asuntos no solamente nacionales sino internacionales, y tiene que dominar una serie de conocimientos, particularmente sobre cómo se supone que va a funcionar el Sistema Nacional Anticorrupción, ¿verdad? Es decir, no pueden llegar a tomar un cargo y desconocer la casa donde se van a meter. El tercer elemento son conocimientos generales, es decir, elementos que tienen que ver cómo están concibiendo el elemento de la corrupción, en donde colocan el énfasis sobre elementos como transparencia, rendición de cuentas, cómo lo integran a su concepto de corrupción, etcétera, ¿no? Y pues algunos conocimientos generales sobre algunas prácticas internacionales en la materia, que también fue un elemento que en algunos de los aspirantes se llegó a denotar, ¿verdad? El siguiente criterio es las capacidades organizacionales y de liderazgo, es decir, el fiscal anticorrupción tiene que tener este carácter de líder, es decir, no puede ser alguien tibio, no puede ser alguien que está a expensas a ver qué le dicen, es decir, es alguien que tiene que encabezar sobre todo muchas de las acciones, ¿no? El siguiente aspecto son las capacidades estratégicas. Es decir, demostrar iniciativas, demostrar orientación hacia resultados, es decir, no entrar y decir, bueno, ¿y qué voy a hacer? ¿No? El otro aspecto son valores, es decir, demostrar elementos que actualmente son de suma importancia sobre su patrimonio, su pago de impuestos, si no tienen afiliaciones políticas, partidistas, si tienen algún conflicto de interés, que lo hicieran evidente, que lo hicieran claro, ¿verdad? Demostrar el compromiso con la probidad, diligencia y profesionalismo que debe tener un fiscal anticorrupción, etc. Eso también era sumamente importante. Pero también ahí era el elemento de la autonomía e imparcialidad de la fiscal anticorrupción. Es decir, el elemento autonomía fue un elemento que no solamente salió de los propios aspirantes, sino que uno pedía claridad como comité respecto a háblame de la autonomía que debería de tener esta, ¿no? ¿Cómo lo vas a lograr? ¿Qué quieres respecto a este carácter de autonomía? Finalmente, el último criterio es el de visión, es decir, advertir sobre los retos de la operación de la Fiscalía, cómo la está uno vislumbrando a futuro, si los principios realmente son de imparcialidad, objetividad y debida diligencia respecto al cargo, ¿no? De tal manera que pues el resultado fueron precisamente estos 4 candidatos que llamamos candidatos idóneos, ¿verdad? Los que fueron mejor rankeados, ¿verdad? Estos datos pues también ya se dieron a conocer, ya se presentaron, ya se le dieron a las comisiones, ¿verdad? Senadores, y entonces también tiene que estar ya a la luz pública toda esta información.
Okay. Bueno, esa es la gran discusión, es decir, yo también me lo he preguntado, ¿había condiciones reales, institucionales, de reglas, de cuestiones operativas, tanto internas como externas, como para elegir a un fiscal anticorrupción en estos momentos? Me parece que nunca va a haber las condiciones óptimas, pero sí hay que irlas construyendo. Me parece que parte del papel, si es que llegamos al puerto de elección de este fiscal, un primer paso tendrá que ir corrigiendo toda esta serie de situaciones, ¿no? Me parece que a la luz pública había confusión, había elementos que no quedaban claros. De manera, a título totalmente personal, yo también me quedaba con ciertas dudas sobre los procedimientos, ¿no? Todo se fue como medio aclarando al paso en que se iban desarrollando las cosas. Uno empezó a hacerse cuestionamientos respecto, bueno, y entonces, ¿en dónde está el papel de la sociedad civil respecto a una comisión que acompaña, que da una valoración de los que cree idóneos como candidatos, para que después acabe siendo lo que ha sucedido en buena parte de nuestra historia, es decir, que decidan muy pocos, ¿verdad? Entonces, me parece que esas son cosas que se tienen que ir reformulando. No he hecho tampoco en saco roto todos estos criterios que se han ido avanzando y que hay que reconocérselo también desde el esfuerzo que otros compañeros de la sociedad civil han desarrollado. Es decir, estos esfuerzos que se hicieron respecto a la elección de los comisionados del INAI, por ejemplo, del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, ¿verdad? Está marcando también, digamos, ciertas líneas que son sumamente importantes retomar. Buena parte de esta situación que se presentó parecería ser parte de esta confrontación de enfoques, ¿no? Creo que hay una sobredimensión de las formas y las regulaciones internas, en este caso en el Senado, ¿no? Uno se pregunta por qué se pudo hacer, digamos, para otro tipo de elecciones y no para el fiscal anticorrupción, que es de una dimensión igual de importante o quizás mayor, ¿verdad? Es decir, lo que quiero decir con esto es que hay que ir construyendo muchas cosas, depurar otras y también tenemos que hacer público lo público. Me parece que aún así este tipo de temas sigue recayendo en muy pocos observadores, en muy pocos críticos, ¿no? Y me parece que tendríamos que estar ventilando más toda esta situación. Reiterarle a la Junta de Coordinación Política pues el enorme papel, el enorme reto que tiene frente de sí. Me parece que tendremos que hacer procesos realmente que le den credibilidad y legitimidad al posible fiscal anticorrupción. Lo peor que nos puede pasar es elegir a alguien que no cumple con el perfil idóneo para encabezar este esfuerzo, a alguien que va a estar sometido sin autonomía y sin criterios amplios como para impulsar este enorme trabajo que hay que hacer en materia de justicia en México.